Esta suena esta linda cortina. Esta linda cortina que delata que hoy vuelve difunta Argentina. Una difunta Argentina que vamos a hablar de algo muy, muy lejano en el tiempo, allá por el año 1900. Entre 1900 y 1908. Vamos a poner un poquito de contexto. Ustedes ya están viendo algunas imágenes. Estas imágenes son básicamente los protagonistas de esta noche. Están viendo a un policía, están viendo a un grupo de indígenas que ha sido encarcelado y están viendo la figura de una mujer. Vamos a contextualizar esta historia. Vamos a contextualizarla y ponerla en donde debe ir. Allá por el año 1800-1860, más puntualmente, 1868, Argentina, en su comienzo de país, vivió lo que se conoció como la campaña libertadora, ¿no? Esta campaña que Julio Argentino Roca, el famoso Julio Argentino Roca, hizo básicamente para ir y matar a un montón de indios o de nativos. Vamos a hablar con propiedad, con nativos aborígenes aquí de estas tierras. ¿Para qué? Para darle espacio a la entrada, ¿no? Y a la cultura y a los inmigrantes que venían. Nota de color, siempre se discutió sobre qué clase de inmigración requería la Argentina. Muchos de los inmigrantes que entraron no fueron de las Europas con plata, sino de las Europas más pobres o personas que estaban escapando de situaciones muy difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque los personajes que han estado en el caso de obsisos en estas historias son personajes a los que nosotros habitualmente llamamos turcos, que en verdad no está bien decirles turcos porque son, o eran, en verdad, sirio-libaneses. Pero como acá le decimos turco a cualquier cosa que venga por ahí, le decimos turco, igual que al gallego le decimos a cualquier otro proveniente de España, y viste que tenemos estas cosas, ¿no? Hablamos mal, básicamente. ¿Por qué los mencionan los turcos? Porque fue una de las comunidades que fue a poblar la Patagonia. Fue una de las comunidades, junto con los italianos y con los españoles, que fueron para la zona de Río Negro. Que en verdad se asentaron en lo que es los pueblos, ¿no? Digamos, los pueblos más grandes, no los pueblos más chicos. Si uno más o menos conoce o ha visto fotos de lo que es la Patagonia Argentina, se imaginará más o menos algo parecido también a lo que pasa en otras zonas céntricas del país, que tenés una gran aglomeración de personas en una porción de territorio y que luego tenés pueblos distantes. En el caso del interior esto es un poquito más notorio. Nosotros acá en Buenos Aires mucho que lo vemos hasta muy lejos, ¿no? Digamos, en mi caso yo vivo en el conurbano sur, todos vivimos apretados en la entrada de Capital. Pero eso tal vez no es tan común en el interior, entonces se dibuja distinto la distribución de las personas. ¿A qué va todo esto? Luego de la campaña libertadora, donde hubo un montón de tierra disponible, que distintas comunidades fueron a poblarla, como hemos dicho, los tanos y los españoles, estaban los turcos, o lo que nosotros conocemos como turcos. Básicamente, la zona comercial era fuertemente ítalo-española.
No era una cuestión monopólica, pero eran las comunidades que más lo regían. En el caso de los turcos, o lo que conocemos, insisto, ofrecían una modalidad distinta. Eran productos que eran más baratos, que tal vez no eran tan grandes, pero sí tenían productos, eran comerciantes. No como los tanos o los gallegos, básicamente. Pero, ¿qué pasaba? Tenían un distintivo. Así como habían venido muchas personas de esta comunidad, algunas con plata, que son estas personas que se asentaron en estos pueblos a poner sus comercios, y otras con menos plata, que la verdad eran gente que hacía changas. Y uno de los laburos que tenían era agarrar mercadería de estos compatriotas suyos a pagar en futuro, y ellos ¿qué hacían? Lo distribuían a los pueblos chicos a precios baratos para que las personas no tengan que trasladarse a los pueblos grandes, porque imagínate vos que vos tengas que ir sí o sí a hacer 200 kilómetros para comprar, vamos a poner, un cacho de tela y volver, cuando sabés que viene alguien a vender la misma tela que venden ahí. Ahí es donde empezaron a surgir, ¿no?, esta clase de compra, de compra a distancia, digamos. Esto más o menos anduvo bien. ¿Por qué digo más o menos anduvo bien? Un par de años anduvo bien. Pero entre los años 1900 y 1908 había pasado algo extrañísimo. Este grupo de vendedores ambulantes turcos fue desapareciendo. No me refiero a tuvieron vidas mejores. No. Desaparecían, no volvían. No volvían a donde tenían que volver a dejar la plata o dejar la mercadería. No llegaban a los pueblos. Cosa que en verdad la persona el comerciante que le daba las prendas, la comida, las cosas que estas personas iban a vender, no sabían. Porque se enteraban mucho tiempo después. Imagínense, en esa época uno viajaba como podía. A carreta, con los caballos, todo. Y de pronto vos salías en abril y volvías en noviembre a tu casa. Entonces, fue extrañísimo, porque durante 8 años, persona que iba a vender algo a los pueblos, desaparecía. Totalmente, desaparecía. No sabían qué carajo pasaba. Y no estamos hablando de 2 personas. Estamos hablando de más o menos entre 70 y 90 personas desaparecidas. ¿Por qué esto no salió tan rápido a la luz? Un poco por lo que les decía antes. ¿Qué sucedió? Eran de una colectividad que no era muy querida que entrase a nuestro país. Porque y lo mismo que le dije antes, todos debatían que la gran inmigración que tendría que venir a Argentina es de las altas esferas del poder europeo. Y estos no eran esos. Más allá que algunos tenían plata. Y la mayoría la verdad es que no. Y luego tenían otro problema. Porque luego de lo que es la expedición libertadora, la campaña de Julio Argentino Roca, aparte del contrabando, había salido mucho el cauterismo, espero estar pronunciándolo bien, que básicamente es el robo de ganado. El mayor problema que tenían, en verdad, económicamente hablando, en lo que era Patagonia, era el robo de ganado. Entonces decían, a mí no me interesa que no aparezcan estas personas que no conozco. A mí me interesa que las personas que tienen campo con ganado puedan seguir haciendo su negocio y que no se lo roben. Entonces, básicamente,
Medio que hicieron la vista gorda de lo que estaba pasando durante 8 años. Es un montón de tiempo. A ver, hoy en día, a la forma en que nos comunicamos y la forma en la que vivimos, esto pasa y a la semana lo tenés a crónica ahí. En 1900, las noticias eran como mucho más laxas, ¿no? Digamos, como que empezó a llegar a Buenos Aires cuando un grupo de estos comerciantes que estaban hospedados en lo que es General Roca mandó a un par de estos comerciantes, no volvieron y fueron a hacer la denuncia. Yo no sé si hubo una denuncias previas, pero esta es la denuncia que está registrada de: che, a mí no me volvieron y estas personas están desaparecidas. Entonces, como era un caso que empezó a tener más repercusión a partir de esta denuncia, el intendente de General Pico le dijo al comisario Torino, que es al comisario que vemos en las imágenes: negro, encárgate de esto, no sé, fíjate vos, tipo, dale un poco de bola porque no quiero que esto escale mucho más, porque ya estaban metiéndose gente de la embajada, porque de pronto, che, acá estamos desapareciendo y no nos dan bola. Imagínense las cuestiones, qué fuerte que son las cuestiones económicas, ¿no? Y políticas. Y entre que no les dan bola porque le importaba otra cosa, y después como le tuvieron que dar bola por cuestiones diplomáticas, Torino empezó su análisis, su búsqueda, a partir de lo que sabía Torino. Ser comisario en esa época no es lo mismo que ser un comisario hoy en día. Básicamente, Torino era un tipo violento. ¿Cómo obtenía respuestas? A los golpes. Entonces se fue en expedición hasta lo que es la zona de Lagunitas, que es una zona que es un sector que está en el medio de entre lo que es General Pico y el resto de los pueblos. Y se encontró con un mapuche. Entonces, como dije antes, un tipo violento, ¿cómo obtiene las respuestas? A los golpes. Lo agarró este mapuche y a los golpes le sacó la información. ¿Qué es lo que sucede? El tipo le dijo: no, mirá, lo que sucede acá, a ver, todos sabemos que no es que se fueron, no es que los mataron, se los comieron. Se los comieron a los turcos. ¿Cómo que se los comieron? Se los comieron. ¿Cómo que es esto que se los comieron? Sí, se los comieron. Ahí en Lagunitas hay un asentamiento que está comandado por una bruja. Yo vi cómo se llevaron a uno de estos vendedores y no murieron más. Y es una bruja, se los comió. Y ahí le menciona el nombre de Macagua. Para mí, Torino la conocía de nombre. Porque, vamos a decir la verdad, una india bruja mapuche chilena, porque aparte eran chilenos que venían para la Argentina en el cruce, con tanto renombre, porque estaba, digamos, los de la zona le tenían mucho miedo. Vos como comisario que estás en la calle, no lo conocés, me parece, o sos un pelotudo o te haces el pelotudo. Me parece que Torino se hacía el pelotudo. Así que, básicamente, ¿qué hizo Torino? Se fue con 15 policías, 15
personas que lo acompañaron a él hasta donde estaba este asentamiento chileno. Y no es así que encuentran a más o menos 80 personas que vivían en este asentamiento. 80 personas que de pronto, nada, estaban comiendo un brazo. Decía la crónica de Torino. A ver, acá hay que aclarar algo muy importante. Todo lo que se conoce del caso oficial está en el acta que hizo Torino, el comisario Torino. Luego sí, hay mucha historia y cuento adicional, ¿no? Digamos, estamos en 1900. No hay mucha información tangible. Pero ¿qué pasa? En su acta, el acta que elaboró Torino, dijo que encontró 80 indios que estaban, algunos comiendo un brazo, otros comiendo otra parte de un cuerpo, que tenían, esto es feísimo, ¿no? Pero tenían como collares hechos con las bolas de los turcos, como que le arrancaron los testículos y se hicieron collares. O sea, encontró una escena totalmente grotesca. Preguntó por Macagua, conocida también como Antonia Gauché, o Gaucho, no sé bien cómo se pronuncia, y dice que entró en donde estaba ella. El acta de Torino decía que no se le iba a llevar por una persona muy mayor y que estaba muy enferma. Así que se llevó a los otros 80. Imagínense la escena bizarra de 15 tipos llevándose a 80 monos durante 22 días de donde estaban hasta la comisaría General Pico. Una escena totalmente sacada de película, donde de hecho Torino eventualmente paraba para más o menos torturarlos y a ver si les sacaba más información. Cosa que en esas torturas 13 murieron, o sea, no llegaron 80, llegaron 77. Y ahí empezó a labrar el acta y todo eso. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Macagua? Bueno, estas personas le contaron una historia de Macagua. Es una bruja, o ellos decían que era bruja. Su intención en todo esto siempre fue robarle a los comerciantes que pasaban por la zona. ¿Cómo lo hacían? Luego de mucho tiempo de viaje, estos comerciantes evidentemente tenían hambre y sed, ¿no? Seguramente tenían, pero bueno, se los encaraban y decían, vénganse a comer un asado, qué sé yo. Tipo, los engolosinaban con comida y con chupi. Y de pronto, cuando ellos estaban comiendo, era muy común que de pronto de espaldas les corten el pescuezo o les peguen 3 tiros, no sé, los mataban. Y que de pronto la comida ya no era, la comida eran ellos. Porque ¿qué hacían? Ella lo que decía la bruja, lo que les exigía a sus comandados, es básicamente que quería su corazón, su hígado y no sé qué otra parte de su cuerpo. Porque con eso ella hacía gualichos. Luego, todo lo que era la parte de los testículos y, por ejemplo, el pene, lo usaban para hacer adornos. Se decía que esta bruja tenía todo un collar hecho con testículos disecados de estos turcos. Es todo muy bizarro, posta que es todo muy bizarro esta historia. Y que aparte de todo esto, más allá que estos luego cocinaban a estas personas y los restos los quemaban, tipo, aparte de recurrir al canibalismo, estas mismas 77 personas que llegaron al General Pico aseguran que esta Antonia era la maldad encarnizada, tipo, era la persona más mala que ellos conocían, pero le temían y le respetaban porque, insisto, era una figura muy fuerte en su asentamiento. De hecho, era básicamente la líder. Por eso digo que ante semejante historia, Torino para mí la conocía de oído, aunque sea. Porque algo que se rumorea es que él ya había tenido un contacto previo, al igual que otra bandolera, de la cual ya vamos a hablar en una próxima emisión, una bandolera inglesa que vino a tierras argentinas.
Porque se ve que hacían tratos, se ve que tenían algún arreglo y eso. Cuestión, a Antonia, que algo muy curioso es que unos años antes se había alistado como Antonio, o sea, se había trasvestido, se había alistado como Antonio y peleó con las fuerzas argentinas en esta batalla libertadora, re loco. O sea, la mina se metió y dijo, mamá, sí, yo voy a pelear. Entonces no se la llevó porque según él estaba muy enferma y no la quería llevar ni tocar. Para mí le agarró un cagazo padre, bueno, no me voy a llevar a él. Lo que sí parece que le dijo, mira, esto tiene que cortarse, esto tiene que parar, yo me tengo que llevar a las personas. Tengo que llevar a alguien, porque si yo no llevo a alguien a la comisaría de General Pico, al que matan es a mí. Se ve que la mina dijo, bueno, más si llévatelos a esto. Yo voy a conseguir más personas. Y ahí, ponele que ahí termina la historia. Hay un anexo a toda esta historia. El anexo es que de pronto al gobernador de General Pico le llega un llamado, una notificación o algo de la época, una carta, ¿no? De un juez chileno ordenándole que liberasen a estos indios chilenos. Y como ellos les batieron la información de que Torino los había cagado a palos, los había torturado, ordenó la detención de Torino, cosa que fue así. De pronto estas 77 personas que estaban presas, libres, y Torino adentro. Este juez se dice es el que los mandaba a estos indios, encabezados por esta bruja, Antonia Gauché, conocida como Macagua, para ir a tierras argentinas y chorearse la mercadería de los comerciantes. Porque hay algo que nunca encontraron, o no encontraron en su totalidad, que eran las cosas que ellos robaban. Lo más lógico es pensar que el juez estaba metido en el contrabando. Mandaba a estas personas a robar para después contrabandear sus productos. Ahora, se ve que les daba vía libre a la bruja para vos hacé con lo que quieras, con lo que quieras. La mercadería es mía. Y así es como Torino queda preso. Estos tipos quedan sueltos. La bruja, vaya a saber dónde murió. Pero parece que por la bola que se corrió, no volvieron, por lo menos, a contrabandear de esa forma por esta zona. Se ve que encontraron otra forma. Vos viste cómo son los políticos. Siempre tienen un lugar donde caer. Siempre tienen un lugar donde seguir choreando. Esta es la historia de Antonio Hueche, o Antonia, porque recordamos que, se travestió como Antonio en un tiempo, alias Macagua, la india chilena que comía turcos en la Patagonia. Lo dejamos con un medito, un tributo a Spinetta. Sepan que para esta sección voy a poner Stoner. Sepa que para esta sección va a haber esta clase de música. ¿Por qué? Porque me gusta, es mi sección. Y aguante el Stoner, vieja.